Cómo molaban los videojuegos en los años 90. Aún recuerdo cuando me regalaron la PlayStation 1. Marcos, nunca, Marcos, trae café, no me abandones como la mía familia. Bien llegados y bien llegáis a Generación Millennial, la sección de Play Presta de la vuesa generación. Hoy vamos a hablar de videojuegos. Los videojuegos. Qué cosa más maravillosa, qué masa tenían. Había y hay videojuegos míticos con historias súper originales como Super Mario, que va de rescatar a una princesa, Zelda, que va de rescatar a una princesa. A lo mejor, yo cuando ya eres mayor, lo único que rescates ya al rey con todo dinero, un poco, porque esto ya es el mundo irreal, y el mundo real ya para el rey. Todos tenemos memorias. Mira qué moto. ¡Fua, pavo, lo petas! Mira qué pistones. Así nadie se fijará en tu pene. Por suerte, había personajes originales con historias originales también, que no viven de rescatar princesas, como Sonic, el corcuspín azul, que ya era muy rápido y ya está, y tenía la decencia de no rescatar a nadie y descargar la soira es contra un científico que quería invertir en I+D para convertirnos a todos en robots. Tenía ese en foto, quería luchar por el I+D, según él, o algo así. Pero el no es su héroe, Sonic, tenía la manera de derrotar al Dr. Robotnik, que ya era el nombre de este científico. El punto débil de este científico ya era dir per rápido y hacer loopings. A lo mejor no era la mente criminal que vos imaginabais, cuando erais guajes. La masa de los videojuegos. Mundios mágicos como el de Bomberman. Un paisano, creo que ya era un paisano porque ya era un muñequín, entonces no se ve bien, pero un paisano que, bueno, si se llama Bomberman, ¿qué va a ser? Un zorro. El show en foto ya era poner bombes. Lo solucionaba todo poniendo bombes. Hola, ¿qué tal? Marcos SL aquí, el editor del programa. En primer lugar, decimos que Play Presta condena da fechu el terrorismo, ¿vale? Por lo que sé ya, gracias a Santiago Equino, veome obligado a deciros que estamos a la escontra de dejar bombes PDI, porque lo que está diciendo este paisano ahora mismo es una barbaridad y no queréis sentirlo, de verdad. Ay, qué a gusto quedé. El siguiente ejemplo de xogo mítico é Carmageddon, consistente en agarrar un coche y estrapallar xente, cuanta más xente mellor, cuanta más sangre mellor, cuanto más rápido mellor, cuanto más pequeños foren los cachos de xente mellor, porque te daban puntos por matar xente, puntos por estrapallar y por llenar de sangre, pero como si no hubiera un mañana y tal, y la gente eviscerada, ¿sabes? O sea, súper desagradable. Era como, qué bien lo pasamos jugando a esto. Esto de solo, no lleva para tanto esto. Había milenta juegos, había Mortal Kombat, que ya era de lucha, pero no luchar de dejar cao al otro, no, de reventarlo, de sacar la tiesta, de viscerarlo, de reventar, de dejar el suelo en lleno sangre. Killer Instinct, lo mismo, que ya era de tronchar al otro y tirarlo por un barranco para abajo. Violencia como Max Payne, que podías disparar a yonkis que no hacían nada, que no daban ni puntos, pero podías hacerlo. Diablo, que ya ¿cómo se borra esto? Diablo, ya hay algo que está mal ahí. Pero bueno, así salimos igualmente bien. Bueno, salisteis. Mira, yo paso. Pero el juego más importante de toda la historia de los videojuegos y el FIFA 98. ¿Por qué? Porque estaban Lubieu y el Sporting en primera. Podíais jugar un derbi asturiano en primera. Estaba Luis Enrique, estaba en el Barça, pero estaba. No vos os caezáis nunca del FIFA 98, que además no tiene tanta violencia. Porque lo de Tassotti fue en el 94, entonces
eso ya pasará. Y además creo que en el xogo non venía. Gracias por la vuestra atención y hasta la próxima semana.